El tema que vamos a desarrollar es un tema muy bonito. Yo espero que usted disfrute esta clase como yo disfruté al prepararla. Un poco comprometedora, sí, es cierto, pero vale la pena. Imitemos el ministerio del apóstol Pablo. Imitemos el ministerio de Pablo. Cuando los creyentes reconocemos el valor, el trabajo, la entrega y el amor que los apóstoles, de hecho que fueron los instrumentos preciosos que Dios usó para comunicar el mensaje de salvación para el perdido pecador. Pero nosotros no idolatramos a ningún siervo de Dios, porque nuestra máxima figura es Cristo Jesús. Una persona puede haber hecho un gran trabajo en la obra como el que hizo el apóstol Pablo y cualquier otro de los apóstoles, pero no idolatramos a ninguno de ellos, porque nuestra figura es Cristo Jesús. Él es quien en la cruz del Calvario derramó sangre a nuestro favor. Y la gloria y el honor es para eterna salvación. En Hechos 20, íntimos y pastorales de Pablo, aquí no miramos al misionero confrontando a judíos y a gentiles de Dios. Aquí lo que miramos es un hombre con un corazón tierno y compasivo para poder exhortar, animar a los hermanos de la congregación y mucho más allá, demostrándole cómo se debe comportar un Hechos 20 es un capítulo de lágrimas y de enseñanzas profundos, de advertencias solemnes y de una firme determinación para continuar en la vida cristiana hasta el último día. ¿Cómo? Gracias, hermano, está bien. Perfecto, gracias, hermano, muy fino de tu parte. Todos estos están ganando las flores, hermanos. Por eso entonces los invito a que leamos el libro de los Hechos. Vamos a leer Hechos capítulo 20 del verso 1 al 21. Vilmita Morales, ahí está Carlitos, por favor entonces, ¿quiere leerlo Vilmita? Hechos 20 del 1 al 21. No funciona ese, entonces tenés este, hermano. Hechos 20, del 1 al 21 dice: Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndoles adelantado, nos esperaron en Troas. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente. Y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del 3er piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo: No os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados.
Gracias. Nosotros, Siga, continúe, termine, hermano. nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo ir por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene. Navegando de allí al día siguiente, llegamos delante de Quín y el otro día tomamos puerto en Samos. Y habiendo hecho escala en Trogilio, el día siguiente llegamos a Mileto, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he huido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Oramos, Padre. Queremos agradecerte en esta mañana porque nos permites abrir tu palabra para poder reflexionar en ella. Permite, Señor, que tu Santo Espíritu nos auxilie a fin de que esta palabra pueda ser de bendición para todas las personas que tienen la oportunidad de escucharla. Por favor, úsanos para tu honra y tu gloria, y que sea, Señor, de bendición para mis hermanos, como lo ha sido para mí. En Cristo Jesús. Amén, amén. Imitemos el ministerio de Pablo. Como ya les había dicho, en Hechos 20 podemos encontrar un corazón tierno y compasivo, pero también profundamente comprometido con Dios, a tal punto que él dijo en Hechos 20:24, de ninguna cosa hago carrera pide el Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y en el capítulo 11 de 1 Corintios, verso 1, Pablo dijo que lo imitemos a él, así como él imitaba al Señor. Entonces, o sea que él nos invita a imitarle. Pero volviendo entonces al pasaje que nos importa en esta mañana, Hechos capítulo 20, como ustedes dice, mire, después que cesó el alboroto, Pablo llamó a los discípulos, exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Imitemos el ministerio de Pablo, animando y exhortando a los hermanos de nuestra congregación. Entonces, en primer lugar, vamos a imitar el ministerio de Pablo. Por favor, pasame la que sigue, hijo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Animando y exhortando a los hermanos de nuestra congregación. Hermanos, dice el pasaje que cuando cesó el alboroto, ¿de qué está hablando el alboroto? En Hechos 19, usted recordará que Demetrio había convocado el sindicato de orfebres para poder entonces pelear contra Pablo y contra los discípulos, porque ellos le habían echado el negocio a perder. Y sabe una cosa, me decía un compañero de beca que yo tuve, ahorita me decía, le doy chance que me toque todo lo que usted quiera, pero cuidadito me toca la bolsa porque ya no vamos a ser amigos, me decía, ¿verdad? Porque yo ahora me encargaba de hacer la recolecta para pagar alguna cosa, ¿verdad? Entonces le tocaron la bolsa a Demetrio al saber entonces que sus ganancias cada vez iban más para abajo, porque Pablo les demostró que esos templecillos no eran dioses, sino que eran ídolos. Entonces dice que cuando cesó el alboroto, después de todo lo que pasó, Pablo llama a los discípulos y dice, después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndole exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia.
Como pueden ver usted, hermano, eso nos dice que después de que ha cesado el alboroto, Pablo hizo dos cosas: exhortó, animó y abrazó a los hermanos. Hay dos palabras importantes aquí, que es exhortar y abrazar. La palabra aquí que se usa para exhortar es la palabra paracleto, que significa ponerme al lado de. Para mucha gente la palabra exhortar cree que significa regañar o reprimir a alguien, pero depende del contexto donde se dé. Pero en este caso, la palabra exhortar significa animar, ponerse de acuerdo, brindar auxilio necesario en el momento oportuno. La palabra exhortar también significa consolar, animar, preparar, dar ánimo, ponerle en el camino correcto. Mucha gente cree que exhortar es regañar, pero no es así. Ahora, en el caso de Pablo, lo que pretende es fortalecer la vida espiritual de los discípulos, preparándolos para lo que vendrá en el futuro. Pablo exhorta, en otras palabras, lo que hace es nutrir espiritualmente a los hermanos. Y eso es lo que hacemos con la clase en la mañana, y lo mismo con cualquier predicación, nutrir a los hermanos con la palabra de Dios. Pero también hace algo importante Pablo aquí. Dice que abraza a los hermanos. ¿Sabe que para algunas personas un abrazo no significa nada? Pero yo he escuchado muchas versiones de personas que dicen: mira, yo nunca recibí un abrazo cálido de mi madre ni mi padre, ¿verdad? No supe lo que fue un abrazo de ellos. Debo decirle que debo de aprovechar este momento. Creo que especialmente de 12 años para atrás, para un niño o una niña es importante que su padre o su madre lo abrace, ¿verdad? Es importante porque de esa manera le demuestra su afecto. Creo que una de las cosas que recuerda muy bien una persona, aún cuando tenga muchos años, es el trato que tuvo de 12 años para atrás. Y si en esa época nosotros logramos pues que nuestros hijos sepan que les amamos, probablemente ellos no van a estar buscando amores en otro lado de manera descontrolada, sino lo que no va a hacer con manera prudente, ¿verdad? Y sabia. Entonces, hermanos y hermanas, aprovecho este momento para aquellos que van a comenzar o que ya comenzaron. Ya nosotros, algunos ya doblamos el mantel, ¿verdad? Pero, quizás no sabemos, ¿verdad? Pero hermanas y hermanas, demuéstrenle amor, afecto a sus hijos, abrazándolos cuando sea necesario. Pablo abrazó a sus amados hermanos. Quiero contarles algo rápidamente, vean lo que es el valor de un abrazo. Eso me lo contó la persona que le pasó. Llegó a la clínica que le dolía todo, descontrolada la persona. Ella pensaba que tenía el COVID, que le dolía la cabeza, le dolían los pies, las uñas y todo lo que usted puede imaginarse. El médico se sentó en su escritorio a escucharle y no le recetó nada. En ese momento se dedicó única y exclusivamente a escucharle. Y dicho de paso, fui un médico en nuestra iglesia. Después de 20 minutos de que la persona habló y habló, se quitó la mascarilla el médico y se acercó a la persona y le dio un abrazo. Y la persona comenzó a llorar y a llorar y a llorar. Y después de 10 minutos de tanto llorar, le dijo: ya no me duele nada. Ya no me duele nada. Y le dijo ella: yo podía recetarle un barbitúrico, pero no lo necesita, le dijo, ¿verdad? Entonces, dígame, ¿qué necesitaba esa persona? Un abrazo cálido, sincero, ¿verdad? Por eso el valor del médico, hermano, es importante, ¿verdad? Porque realmente, pues, la persona puede descargar lo que siente en su corazón, ¿verdad? Y eso, ahora, hermano, eso entonces nos da a nosotros la idea del valor que tiene para una persona un abrazo en el momento indicado, ¿verdad? Porque no es en todo momento tampoco, ¿verdad? Pero entonces, Pablo abrazó a los hermanos
Qué interesante, ¿verdad? Y no se trata de una cosa de homosexual, ¿verdad? No, no. Se trata realmente de un abrazo cálido, franco, sincero, de alguien que ama a la persona y quiere mostrarle su afecto, pero a la vez se estaba despidiendo también de ellos, ¿verdad? Entonces, hermanos, la exhortación y el ánimo de la palabra es valioso, pero debe ir acompañada también de repente de hechos que valen la pena. Y en este caso, el abrazo de Pablo fue sumamente importante para ellos. Un abrazo cálido y sincero en el momento oportuno vale más que muchos recursos económicos o ayuda de cualquier otro índole, ¿verdad? Porque es una persona, no es eso lo que necesita, sino que alguien le diga, te aprecio o estoy contigo. Y es ahí la palabra exhortar. Es entonces ponerse al lado de, darle el apoyo oportuno y en el momento correcto, ¿ya? Muy bien. Si alguien tiene una pregunta o un comentario, por favor levánteme su mano y con todo gusto le damos oportunidad. Si alguien tiene un comentario o una pregunta, ¿verdad? ¿No? Bien, entonces, hermano, imitemos el ministerio de Pablo, exhortando y animando a los hermanos de nuestra congregación, pero también exhortemos y animemos a los hermanos que están más allá de nuestra congregación. Por ejemplo, ¿cómo usted puede animar y exhortar a los hermanos que están más allá de nuestra congregación? Alguien que me dé una respuesta. ¿No? Yo se la voy a dar entonces. Por ejemplo, nuestra ofrenda misionera. ¿Qué cree usted que está haciendo cuando entrega esa ofrenda misionera? ¿Qué cree usted que está haciendo, hermano Osorio, cuando los hermanos venimos y entregamos esa ofrendita, ¿verdad? Apoyar. Entonces estamos exhortando y animando a los hermanos que están más allá de nuestra congregación. Entonces usted también puede animar y exhortar a los hermanos de más allá de nuestra congregación, apoyando con nuestros recursos económicos, ¿verdad? Entonces, como puede ver, usted y yo tenemos la oportunidad de poder apoyar, de exhortar y animar a hermanos de otra congregación también con nuestros recursos económicos. Ahora, si usted puede hacerlo con la palabra, perfecto, ¿verdad? Porque usted, por ejemplo, puede hacerlo ya sea en una calle, en un bus, en cualquier otro lugar donde usted vaya para poder compartir la palabra de Dios. He visto muchas personas en la calle compartiendo. A veces me da un poco de tristeza porque veo que muy pocos se preparan para hacerlo, ¿verdad? Más es fruto del gozo, ¿verdad? Pero yo creo que usted debe prepararse con una porcioncita y poder compartirla en el momento indicado. Hace muchos años para mí mi campo blanco era el hospital. Y yo fui pionero en predicar en el hospital, pero ¿qué sucede? Que 3 o 4 meses después iban los católicos y iban un montón de gente. Yo dije, entonces ya no, mejor me hago un lado, ¿verdad? Para que otros puedan hacerlo, ¿verdad? Entonces, si uno puede hacerlo, por ejemplo, ¿por qué yo no voy a la cárcel a predicar? Porque hay otra gente que lo está haciendo y lo está haciendo bien hecho, ¿verdad? Yo veo el caso de su papá, por ejemplo, ¿verdad? Que para él eso es un ministerio, ¿verdad? Y vale la pena, pues, ¿verdad? Entonces, si hay un lugar donde alguien está haciendo el trabajo, déjelo y busque otro lugar donde puede exhortar y animar a esos hermanos con la palabra. Bien, entonces, versículo 2, ¿alguien me lo quiere leer? Y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Muy bien. Después de recorrer aquellas regiones y exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Mire, pasame por favor la otra, mijo. La otra que sigue. Aquí. Como pueden ver, hermanos, el mapa, por favor, hijo. Aquí. Bueno.
Muy bien, como pueden ver aquí pueden ver la distancia que recorrió Pablo. Él estaba primero en Éfeso, de Éfeso, luego pasa a Grecia, luego recorre, pero resulta que cuando llega a este lugar, vea el versículo 2, después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabra, llegó a Grecia. ¿Cuáles son esas regiones? Aquellas regiones que él había recorrido anteriormente, y ahora entonces él vuelve a visitarlas, pero llega nuevamente a un lugar donde podríamos decir que es su centro de mando, que es su centro donde él probablemente allá había una congregación que lo quería mucho o alguna familia que lo recibía, y desde ahí entonces él comenzaba a hacer el trabajo. Entonces, hermanos, después de recorrer aquellas regiones, dice, después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabra, llegó a Grecia. Después de estado allí 3 meses y habiendo puesto acechanza por los judíos, pero cuando se embarcase para ir a Siria, tomó la decisión de volver a Macedonia. El punto 3, por favor, mijo, retrocedamos entonces. Imitemos el ministerio de Pablo siendo prudentes en la toma de decisiones. Y usted me dice, bueno, ¿y cuál fue la toma de decisiones? Vea el versículo 3, por favor. Vuélvalo a leer. ¿Quiere leerlo, hermano Osorio? Versículo 3. Ahora, después de haber estado ahí 3 meses, o sea, él ya estaba en Grecia, ¿verdad? Después de haber estado ahí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos, para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia, o sea, se regresó. Ajá. Es que él iba para Jerusalén. Iba para pero Jerusalén. Ya dijo, pues no, por esta situación, tomó la decisión de regresar por donde había venido. Gracias, hermano. Muy bien. Y usted me dirá, bueno, pero ¿qué tiene que ver eso conmigo? Hermanos, la toma de decisión, bueno, déjeme ver. ¿Qué hubiera hecho usted en este caso si hubiera sido Pablo? Vamos a ver, él iba para Jerusalén, pero toma una ruta, pero cuando él se va a embarcar, le dice, mire, hay una emboscada ahí y esos están dispuestos para matarte. Recuerden que es el gran apóstol Pablo. Recuerde que hasta los paños que él llevaba se sanaban los enfermos. Y más adelante va a ver usted aquí que resucitó a un muerto. Ahora, ¿qué hubiera hecho usted en ese momento? ¿Cuál hubiera sido su respuesta? Piense, ¿qué hubiera hecho usted? Porque había que dar otra gran vuelta. Ajá. Probablemente. Ajá, ahí está el asunto. Que mucha gente dice, no, Dios me va a guardar, si me ha guardado no me va a pasar nada. Muy bien, entonces seamos prudentes en la toma de decisiones. Hermanos, creo que una de las cosas que a veces nos cuesta es la prudencia en la toma de decisiones. Y cuando hablamos de eso, no solamente estamos hablando del aspecto bíblico, sino en todos los ámbitos de la vida. Tomar buenas decisiones, eso le permite a usted llegar lejos. Pero una mala toma de decisiones lo hace a usted quedarse muy atrás. Por ejemplo, ¿con quién me voy a casar? ¿Qué trabajo voy a tomar? ¿Qué iglesia voy a visitar? Etcétera. Usted puede poner 1000 cosas ahí, ¿verdad? Entonces, la toma de decisiones es sumamente importantísima, como no tiene una idea. Una persona una vez me dijo, Orlando, yo tomé una decisión y todavía no termino de pagar las consecuencias, pero le estoy hablando 20 o 30 años más tarde. Todavía no termino de pagar las consecuencias. Decisiones es sumamente importante. Ahora, ¿qué debemos de hacer entonces antes de tomar una decisión tan trascendental como la que Pablo está tomando ahí? El hermano Osorio dio una pizquita ahí ya adelantándola.
¿Qué debemos hacer para una toma de buenas decisiones? Muy bien. Y también buscar de personas que le pueden dar un buen consejo. Muy un bien. consejo Orar sabio. y buscar consejo. Sí. ¿Alguien tiene otra idea? Muy bien. Pásame el micrófono aquí, hermano Dilia. Este hermano Pablo era un siervo de Dios, ¿verdad? Sí. Y su anhelo era siempre llevar ese mensaje. Ujú. La cosa es que aquí se ve una puerta cerrada. Él estuvo 3 meses Sí. y había gran oposición. Ujú. Entonces él vio que no era posible pues continuar un ministerio, entonces Ajá. mejor se regresa. Ujú. Pero cuando hay una puerta abierta y también hay oposición, lógicamente tenemos que orar mucho porque hay en la obra del Señor, ¿cómo se llama? En lugares donde hay tanta necesidad, oposiciones siempre van a haber, pero Ujú. cuando hay una puerta abierta de personas aceptando, entregando su vida a Cristo y al mismo tiempo se ve la oposición, lógicamente la va a encontrar. Pero aquí parece que Pablo sí estaba batallando, parece que estaba la puerta completamente cerrada y por eso prefiere, ¿verdad?, regresar a un nuevo campo, porque el control siempre lo tiene el Señor, ¿verdad? Y el que va a ser salvo va a ser salvo y siempre el Señor va a abrir esa puerta. Y lógicamente ante todo un ministerio se requiere oración, porque hay oposiciones que lógicamente están bien palpables. Gracias, hermano. Muy bien. Prudencia en la toma de decisiones. Estamos hablando de la vida, hermanos. Estamos hablando de la vida. Prudencia en la toma de decisiones. Les voy a contar rápidamente que hace un par de semanas un hombre me iba a vender una finca. Y buen lugar, muy accesible, de acuerdo a mi presupuesto, etcétera. Y bueno, me levanté muy de mañana a orar. A las 3 de la mañana a orar. Señor, si es tu voluntad, por favor, permite que esto se dé. Pero el hombre quedó de llamarme a la 1 de la tarde. Señor, lo voy a esperar hasta las 2 de la tarde. Si a las 2 de la tarde no me llama, consideraré que no es tu voluntad. El hombre me llamó a las 3:36. Yo le dije, don fulano, gracias, Dios le bendiga, le agradezco su interés y toda la cosa, pero hice esto y esto, y no es el voluntad. Entonces yo creo que usted en la toma de decisiones ahí debe entonces de buscar la dirección del Señor. Usted, bueno, pero es una gran oportunidad. Mire, no se deje deslumbrar por ese tipo de cosas, ¿verdad? No. Dejemos que el Espíritu Santo nos guíe para tomar la decisión correcta ante las cosas. Hermanos, la toma de decisiones, eso es sumamente importante en todos los ámbitos de la vida. Pero los creyentes tenemos un gran recurso que es el Espíritu de Dios, que Él nos guía, nos dirige, pero si usted se lo permite. Pero si usted no se lo permite, entonces se va a ir por la 20, ¿verdad? Entonces, ante cualquier situación, dejémonos guiar por el Espíritu Santo para tomar una decisión sabia de cualquier naturaleza que usted va a hacer. Entonces, hermano, Pablo probablemente no solamente oró, sino que consultó con algunos otros hermanos y le dijeron, no, Pablo, dale de regreso. Entonces, usted y yo, si miramos una puerta cerrada, démosle marcha atrás y aunque nos toque quedar una vuelta mucho más grande, es preferible es mejor llorar un momentito y no llorar toda la vida. Entonces, ante la toma de decisiones, hermanos, prudencia para no meterlas de andar. Bien, ¿hay alguna pregunta, algún comentario al respecto? Si no lo hay, seguimos adelante, hermanos. Las enseñanzas de la palabra de Dios en la congregación, como decíamos, están fundadas en lo que ya la Biblia dice, ¿verdad? Pablo había visitado diferentes iglesias y en cada una de las iglesias
él entonces ponía su sello. En este caso, no pudo ir donde él quería en ese momento, porque por alguna razón el Señor no se lo permitió. Había hecho un viaje, en el primer viaje, y él iba a ir a cierto lugar y el Señor le dijo, no, no vaya a Bitinia ni vaya a este lugar, pase de largo. Lo mismo debe hacer nosotros, pase de largo. Si le toca que pasar de largo, es preferible, ¿verdad? Entonces, hermano, ante la toma de decisiones debemos de ser prudentes, buscando la dirección del Señor y dejando que el Espíritu Santo nos guíe ante esa situación. Vayamos al versículo 4 entonces, versículo 4. Y le acompañaron, dice, ¿alguien me lo quiere leer? Versículo 4 en adelante. Está bien, hermano, perfecto. Hasta el versículo 6. Aristarco y segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Ahí solo yo quería decir, hasta el 6 me dijo usted, ¿verdad? Sí. Solo hablando de lo de la toma de decisiones, al final la decisión de no irse por ahí porque corría peligro su vida fue buena porque él regresó por donde había llegado. Entonces eso hizo que él volviera a visitar los lugares donde había pasado y de alguna manera pues eso reforzó su visita hasta que llegara a Asia. Dios tenía un propósito con esa nueva decisión de regresar, tenía un propósito. Él había estado ya en Grecia, ahí dice 3 meses. Sí. Y fue, recordemos que él estuvo en Corinto, en Atenas, y hubieron hermanos que creyeron ahí. Entonces él fue y reforzó, sí, ¿verdad? Fortaleció la vida espiritual de los su ánimo, el ánimo de los hermanos que estaban ahí, y el regreso por esa parte nuevamente hasta Asia debió ocurrir lo mismo. Así que solo agregar que la decisión si somos prudentes y tomamos otra decisión en el Señor, Dios va a bendecir eso. No que dejamos de recibir algo bueno por algo malo, sino que el Señor siempre va a bendecir aquella decisión que tomamos de acuerdo a su voluntad. Amén. Gracias, hermano. Muy bien. Sigamos entonces, hermano. Oye, miren. Pásame la otra, hijo. Sí, esta es. Imitemos el ministerio de Pablo sirviendo como él lo hizo. ¿Cómo fue que hizo el ministerio el apóstol Pablo? Vamos a leer entonces hasta el versículo 21. Alguien que me lo quiere leer del 7 al 21. Hechos 20, está bien, Yulita. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir el día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto, donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente. Venció del sueño, cayó del 3er piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene. Navegando de allí, al día siguiente llegamos delante de Quio, y al otro día tomamos puerto en Samos.
y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Efeso, para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Enviando pues desde Mileto a Efeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Gracias, hermana. Como pueden ver ustedes, les decía al inicio que el capítulo 20 del libro de los Hechos, usted encuentra a un hombre aquí con un corazón sumamente compasivo, pero muy determinado para poder compartir las grandes verdades de las Escrituras. Pablo reúne a los ancianos de la iglesia, a los pastores de las diferentes iglesias, para poder amonestarles, para poder animarles, consolarles, y para que ellos puedan hacer lo mismo en las diferentes iglesias en las cuales participan. Ahora, del versículo 19 al 21, usted encuentra una situación muy interesante. Sirviendo al Señor, ¿cómo? Muy bien. Sirviendo al Señor con toda humildad. Debo decirles que en la exposición de la palabra, aquellos que exponen la palabra, si debe de exponer la palabra de gracia, debe hacerlo con gracia. Creo que no hay cosa más fea que ver a una persona que exponga la palabra con arrogancia. Sé que hay gente muy sabionda en las escrituras, grandes doctores, ¿verdad? Pero la exposición de la palabra debe ser con gracia, con sabiduría, pero especialmente con humildad. San Pablo dice aquí que ustedes saben cómo he servido al Señor con humildad. Muy bien, ¿qué significa eso, servir con humildad? ¿Alguien tiene algún concepto? ¿Qué significa servir con humildad? ¿Tienes tú alguna idea? ¿Qué significa eso? ¿Será ir con la cabeza agachada siempre? ¿O tal vez ir con un pantalón roto? ¿Qué significa servir con humildad? ¿Alguien tiene un concepto? Muy bien. Cuando se somete a Dios, entonces usted aprende a ser humilde, Ujú. porque no solo es la actitud que tenemos, en este caso estamos hablando de cristianos. ¿Sí? Quizá usted puede que no tenga un carácter muy, así muy, pues altanero, ¿verdad? Ujú. O que tenga esa condición de ver a los demás como menor. Entonces, cuando nosotros nos sometemos a Cristo, empezamos a ver a los demás como superiores a nosotros mismos. Eso es humildad. No la vestimenta o incluso la actitud, ¿verdad? De agachar o mirar hacia abajo o de no ser muy contradictorio, sino que las cosas las hace con amor. Pero para definirlo sería el sometimiento a Dios, la humildad para nosotros. Gracias, hermano. Es un poco difícil, pero realmente, ¿qué significa servir con humildad? Piense por un momento. Ajá, Porque reconocer, está bien, muy bien, so- perfecto. somos instrumentos vacíos, pero que Dios nos llena para servir a los demás. Si reconocemos eso, en nosotros mismos no hay nada. Pero llenos por el Señor, como dijo el hermano, teniendo en cuenta que lo que somos, lo somos por la gracia del Señor. Y si reconocemos eso, vamos a servir con humildad, porque fuera de eso no tenemos nada. Gracias, hermana. ¿Alguien tiene otro concepto sobre qué significa servir con humildad?
Es un poco difícil, ¿verdad? Tiene que ver con reconocer que Dios es soberano. Dios, sometimiento a Dios, sí. Dios es soberano. Él es el dueño de todo. Yo soy su esclavo, soy su siervo. Y como dijo hermano, sometimiento a Dios. Pero también tiene que ver servir con humildad, tiene que ver con no mirar a los demás como que son mis siervos, sino son mis hermanos. Somos consiervos, aun cuando no tengamos el mismo título teológico, etcétera. Una vez vino un hermano aquí y predicó. Y yo hice una tontera, ¿verdad? Que me arrepiento. Pero le dije, mira, vos, le dije, yo esperaba más de vos. Y realmente lo hice sentir muy mal al hermano, ¿verdad? No me arrepiento, sí, no fue la mejor forma, ¿verdad? Pero la próxima vez que predicó, me acerqué y le digo, ¿cuánto has crecido? ¿Cuánto has crecido, verdad? Yo tengo esa desgracia de poder decirle a alguien lo que debo decirle, ¿verdad? Y no siempre es bueno. Pero servir con humildad tiene que ver con, como dijo hermano, sometimiento al Señor. Reconocer que somos siervos y no somos los mejores del mundo. Hay otros mejores siempre que nosotros, ¿verdad? Y hermanos, no mirar con arrogancia a los demás, sino con sabiduría. Entonces, hermano, servir con humildad tiene que ver con reconocer el señorío del Señor sobre mi vida y que es Él el soberano, no soy yo. Ahora, en este pasaje, dígame, hermana. Como dice también en Filipenses 2:3, que Ajá, dice, nada hagáis por contienda ajá, o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno de más como superiores a él mismo. amén. Pero Amén. como servidores tenemos que tener alto concepto de sí, ¿verdad? Porque somos igual, ¿verdad? Y Dios dice que tenemos que ser, ¿verdad? Humildes, estimando a cada uno de más como superiores a él mismo. Gracias, hermano. Hay algún aspecto aquí que quería mostrarles, que hay por lo menos 5 cosas en ese viaje de Pablo, que hay aquí. Uno es que Lucas se había quedado en Filipos, pero que ahora se une al equipo. Se une al equipo y el primer día de la semana, hacía día domingo, dice que se reunían para celebrar la Santa Cena. Una pregunta, ¿por qué nosotros nos reunimos el domingo y por qué no en sábado? Porque el domingo fue la resurrección del Señor y aparentemente en este pasaje nos dice que ya se daba por sentado de que el domingo se reunía la congregación, se reunía la iglesia, se reunían los hermanos para poder predicar la palabra y para poder tomar la Santa Cena. En ese entonces, hermanos, la cena era una fiesta, era una cena normal. Cada uno de los hermanos llevaba algo para poder comer juntos, ¿verdad? Entonces era una fiesta, ¿verdad? En este momento nosotros lo hacemos con un poquito de vino de uva, jugo de uva y una galleta, pero en ese momento la cena era una fiesta, ¿verdad? Quizás un día lo vamos a hacer nuevamente aquí. Aquí se ha hecho algunas veces, pero no siempre nos resulta como quisiéramos. Ahora, la otra cosa es que entonces, el primer día de la semana era domingo, por eso no somos sabáticos. La idea es que ya era una costumbre para los discípulos reunirse el día domingo, el día de la resurrección del Señor Jesucristo. Del versículo 8 al 12, dice que el discurso se alargó, por lo menos me consuela ese pasaje, fíjese. ¿Sabe por qué? Porque yo también me he dormido en el culto. Tal vez usted no se ha dormido, ¿verdad? Pero, ahora, ¿por qué creen ustedes que Tiquico se durmió? ¿Qué le pasó? ¿Cómo hice? ¿Estaba cansado? Bien, ajá. Es una buena razón. ¿Por qué otra cosa cree usted que Tiquico se cansó? Tal vez probablemente porque no le interesó el sermón que estaba predicando, ¿verdad? Ah, un sermón de 30 minutos. Ujú.
Un amigo decía, el cerebro aguanta hasta donde la nalga aguanta, ¿verdad? Sí, entonces tiene razón, hermano. Entonces dice que él alargó el discurso y es más, bueno, el chico se cayó del tercer piso. Lucas era médico y si Lucas dice que estaba muerto, estaba muerto. Pero Pablo llegó abajo y lo abrazó y lo que hizo fue resucitar a Tíquico. Y dice que lo llevaron vivo. Qué interesante, ¿verdad? Entonces eso les da la idea a usted del gran apóstol Pablo. Ahora, dice que alargó el discurso hasta la medianoche, que había muchas lámparas. Eso es interesante. Ahora, ¿por qué Pablo alargó el discurso hasta la medianoche? Recuerden que el Nuevo Testamento no había sido escrito en ese momento. Entonces Pablo aprovechaba el tiempo que era necesario para poder compartir todo el consejo de Dios, todo lo que tenía que enseñarles, porque era el momento para poder aprovechar ese tiempo, ¿verdad? Como probablemente ya nunca iba a regresar. Entonces sí, porque de hecho ya no regresó. Entonces, hermanos, por eso él alargó el discurso para poder compartir con los hermanos toda la doctrina que tenía pendiente para poder compartir. Y así nos pasa a veces a nosotros también. Viene un predicador y queremos aprovechar al máximo sus enseñanzas, ¿verdad? Entonces, por eso él alargó el discurso, pero como consecuencia de eso, Tíquico se cayó. Eutico, ¿sí? Se cayó. Ahora, quizás aprovechar, ya lo oí la palabra, quizás aprovechar, hermanos, para decirles que quizás vale la pena que cuando vengamos al culto no venir cansados, ¿verdad? Sino pues lo más descansado posible. Sí, y entonces, bueno, quiero contarle que un hermano aquí me dice, hermano, me dice, ¿y por qué no ponemos una cafetera con café ahí para poder tomar después del culto, antes del culto? Yo le voy a hablar con el pastor a ver si es posible. Hermano Min, él tiene la palabra. Démele por favor el micrófono, hermano Min, atrás del hermano Swami. Ya diga, no miramos hermano Min, ¿verdad? Hermano Min, por favor, entonces compártanos su pensamiento. Gracias hermano. No, aquí estamos siempre. Me llama la atención el pasaje porque estamos hablando de prudencia. Y cuando miro yo el accidente aquí, me da la impresión de que hubo una imprudencia. Porque Ajá. se predicó toda la noche, ¿va? Sí, el chico se sentó en la ventana, no había estado sentado en la ventana. Imagínense que aquí se predicara toda la noche, ¿qué pasaría? A lo mejor todos nos dormirían. dormimos, hermano. ¿Ah? A lo mejor todos nos dormimos, le digo. Sí, pues hay una consecuencia de la imprudencia, ¿va? Ajá. Al predicar toda la noche, este hombre se duerme y se cae. Pero Sí. al mismo tiempo yo miro que hay un propósito de Dios ahí. Ajá. El hombre se muere, pero también lo resucita Pablo. Sí. Entonces, también nosotros en esta vida hemos cometido muchas imprudencias y estamos pagando las consecuencias. Aquí miro yo una consecuencia, pero todo está aquí de acuerdo al plan de Dios, ¿verdad? A la soberanía de Dios, porque Dios permitió eso. Él está aprovechando la oportunidad de predicar toda la noche, Sí. pero él no piensa que se le van a dormir los hermanos. Ujú. Y luego se duerme este hombre, se cae, se muere, lo resucita. Un propósito de Dios para ver el poder de Dios también. Ujú. Pero hay una imprudencia, porque hay una consecuencia ahí. Y estamos hablando de las imprudencias. Sí. Estoy yo aprendiendo en esta mañana que todavía nosotros tenemos la oportunidad de evitar, de procurar ser prudentes en esta vida mientras el Señor viene o nos lleva, para no seguir cometiendo errores. Sí. Y luego, ¿por qué Pablo aprovechó toda la noche? La pregunta. Usted dijo que había que aprovechar la oportunidad. Sí. Pero yo creo que un predicador predicar toda la noche se le deben todos los hermanos, hermano. Sí. Llegó hasta el alba, hasta las 5 de la mañana. Hasta el alba, dice ahí. Hasta las 5 de la mañana estuvo predicando, hermano. Gracias, hermano. Va, hermano. Bien, hermanos, entonces volvemos al punto. ¿Cómo debemos de servir entonces al Señor? Hablamos que debe servirse con humildad, siendo ejemplo en la obra del Señor. Debo decirles, hermano, que siendo ejemplo es interesante porque las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra.
Usted se convence más con una persona que hace que el que habla. Mire, el otro día me levanté a las 5, bueno, yo me levanto a las 4 de la mañana cuando tengo que viajar, y tomé el carro y me fui. Resulta que en el derrumbe un poco más abajo se había venido todo un bloque de tierra y solo había quedado un carril. Entonces se iba Luisito conmigo, puse luz de parqueo, me puse a un lado y le digo, Luis, venite, quitemos las piedras. Y comenzamos a quitar las piedras, ¿verdad? Pero en menos de 20 minutos habían alrededor de 25, 30 vehículos aparcados quitando piedras. En media hora habíamos dejado limpio los 2 carriles. Yo no le pedí a ninguno de ellos que me ayudara a quitar la piedra. No, ni tan siquiera los conocía, ni conocía a nadie, ¿verdad? Sino que, hola, ¿qué tal? ¿Qué bueno? El ejemplo arrastra. Las palabras pueden convencer, pero el ejemplo arrastra. Creo, hermano, que debemos de servir como el apóstol Pablo, primero con humildad, segundo siendo ejemplo ante los demás. ¿Cómo podemos ser ejemplo? Bueno, usted ya lo sabe. Tercero, entonces, hermano, hay algo interesante aquí, es que Pablo, hermano, en muchas iglesias, él no las conocía, ni nunca fue a visitarlas, ni las fundó él tampoco. Por ejemplo, la iglesia de Roma. Pablo no visitó ninguna iglesia de esas que aparecen ahí. Y la iglesia de Roma, Pablo no la visitó. Sin embargo, cuando usted lee la carta del apóstol Pablo a los romanos, encuentra cosas extraordinarias. Por ejemplo, la iglesia de Colosas tampoco él no la fundó. Pero usted encuentra cosas interesantísimas ahí. A propósito, mujeres, por favor, denme un pasaje de Colosenses que hable de la mujer, que le ayude. Recuerde de un pasaje de Colosenses, hermanas. Colosenses 3:18. ¿Sabe qué dice? Dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no seas ásperos con ellas, ¿verdad? Pero cuando usted lee el libro Romanos, por ejemplo, hermanos, encuentra usted las grandes doctrinas de la Biblia. Pablo entonces fue ejemplo al poder compartir la palabra con otras iglesias que aunque él no las había visitado, que él no las fundó, pero él estuvo dispuesto a poder compartir la palabra con ellos, siendo ese tipo de ejemplo. Por ejemplo, en el libro de Romanos encontramos pasajes y doctrinas extraordinarias. Por ejemplo, ¿quién recuerda Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron. Y Romanos 6:23. Vea qué interesante. Romanos 8:28. Y sabemos, Romanos 1:16, ¿recuerdan? Porque no me avergüenzo del evangelio. Perfecto. Entonces, hermano, cuando usted lee, entonces, ve el ejemplo de Pablo, que aunque él no fundó esas iglesias, pero él estuvo dispuesto a compartir las grandes doctrinas de Dios con otras iglesias. Otro aspecto importante de que imitemos a Pablo en su ministerio es que Pablo siempre habló con amor, con determinación, pero fue muy amoroso, ¿verdad? Yo creo que es interesante. Y en Hechos 20 usted ve a un misionero amoroso con sus consiervos para poder entonces darles el ejemplo. Hermanos, debemos enseñar todo el consejo de Dios, versículos 20-21, ¿verdad? Cuando se enseña la palabra no debe ser solamente una porción, sino pensar en todo el consejo de Dios. Si bien es cierto, a mí me gusta el área evangelística, pero eso no significa que debo enseñar solo sobre el evangelismo, sino todo el consejo de Dios como lo hizo de Pablo. Entonces, hermano, imitemos el ministerio de Pablo en primer lugar, animando y exhortando a los hermanos de nuestra congregación. Imitemos el ministerio de Pablo exhortando y animando a los hermanos más allá de nuestra congregación. Imitemos el ministerio de Pablo siendo prudente en la toma de decisiones. Imitemos el ministerio de Pablo siendo ejemplo en la congregación.
Imitemos el ministerio de Pablo sirviendo con toda humildad en la obra del Señor. Hermanos y hermanos, que Dios nos ayude entonces para que nosotros podamos imitar el ministerio de Pablo con toda sabiduría y prudencia. Póngase de pie y oramos. A menos que alguien tenga un comentario o una pregunta. ¿No la hay? Oramos entonces. Amoroso Padre, con gratitud de nuestro corazón nos acercamos a ti para darte gracias por tus muchas bondades. Gracias, Señor, por el ministerio de Pablo, pero ayúdanos a imitar ese ministerio, Señor, con gozo, con alegría y tal como dice tu palabra, Señor, con toda humildad y mansedumbre. Señor, por favor, permite entonces que nosotros también podamos ser imitadores del ministerio de Pablo, así como él dijo que él imitaba a Cristo. Gracias, Señor, por este tiempo. En Cristo Jesús. Amén, amén. Bueno, Dios les bendiga, hermanos.